Entonces, por eso yo voy a hablar ahora de la planta. Bien, reducción de tamaño. Empezamos por la planta, porque ya dije la mina entrega una roca que se llama mena para los ingenieros de mina y para los metalúrgicos y los que estudian los mineralogía y todo eso, y geología. Entonces, esa roca ya fue analizada por años para llegar a la construcción de la planta. Una planta no se construye de la noche a la mañana. Primero hay un trabajo inmenso de los geólogos, que yo no lo voy a decir, algo pesco, pero no soy geólogo. Sé geología, la que me enseñaron a mí, pero no la que le enseñan a los geólogos, porque yo soy un geólogo. Sé la geología que le enseñan a cualquier ingeniero de mina. Entonces, ellos van diciéndole, amigo, aquí tiene la roca. Estamos empezando con la roca. Esta roca contiene tales elementos. Ya, eso es información para la planta. ¿A quién se la dice? A la administración, a la ingeniería metalúrgica. Ahí por ahí empieza la primera. Entonces esta roca tiene esto, usted está explotando esto, esto y esto. Esta roca tiene tal porcentaje de esto, tal porcentaje de esto. Y nosotros ya hicimos perforaciones durante 5 años en un cerro y determinamos hasta dónde está mineralizado el cerro, tanto horizontal como verticalmente. Entonces, sabemos que este puede ir variando las durezas y todo eso, pero se va a ir sabiendo a medida que va avanzando la geología antes que avance la planta. Entonces, cuando se le da las órdenes a la planta, se entrega el trabajo. Se entrega un trabajo. ¿Qué es lo que tiene la roca? ¿Qué es lo que se quiere recuperar? Y ahí viene el trabajo de la mineralogía, de la metalurgia y especialmente de la hidrometalurgia. Y, por supuesto, antes del laboratorio químico, que ahora está más sencillo, de la computación, que le va a ir entregando a usted los antecedentes. Entonces, se le entrega para que pronta la garra, pero antes se determina qué máquina va a usar. ¿Y cómo se determina? Por la experiencia. Eso sí que es por la experiencia. Sabiendo la dureza, habiendo conocido otras plantas, que sí, pues la experiencia va ayudando siempre a la teoría. ¿Cómo tiene que ser la planta? Requiere un chancao de este tamaño o de este tamaño. Requiere 2 tipos de chancao en la mina, o ningún tipo de chancao en la mina, o un solo tipo de chancao en la mina, o requiere 2, 3 tipos de chancao en la mina. ¿Y qué tipo de chancadores requiere para la planta? Hay N fábricas y N tipos de equipos que son para hacer pedazos a las piedras, hablando así, para hacer reducción de tamaño. ¿Hasta cuánto quiero reducir esto? Usted, por supuesto que eso que estoy diciendo ya se hizo en el laboratorio. No quise hablar del laboratorio, pero lo que yo estoy hablando como que si usted ya sabe lo que hizo en el laboratorio y ahora está inventando o planificando o construyendo la planta. Por eso, para echar a correr una mina nueva, que alguien descubre una mina grande, por ejemplo, una mina chica no, porque puede
empezar a hacer el hoyo al tiro. Y no le va a importar perder mucha plata, pero una mira, ande, hay muchas cosas que hay que ver antes de los costos, porque hay que pensar primero, yo necesito fuerza, electricidad, ¿de dónde lo voy a sacar? Yo necesito agua, porque siempre va a necesitar agua. Ya tengo necesidad de agua. Ahora, yo voy a necesitar máquinas perforadoras de tal tipo. ¿Por qué tal tipo? Porque las perforadoras hay para N tipos de dureza, etc. Entonces viene todo un estudio de las plantas que proyectan las ampliaciones o la esta, el cual se le presenta, esos estudios son millonarios, se le presenta a los dueños de la empresa, así tiene que ser la planta, nosotros lo devoramos esto y ustedes tienen que construir y llevar para empezar a trabajar una reducción de tamaño de tanto y nosotros proponemos este tipo de máquina para esta reducción de tamaño de primario o llegado y después un tipo de reducción de tamaño más fino que hasta el momento se hace lo mejor con molinos de bola. Por ejemplo, lo mejor que hay ahora para reducir tamaño, no sé si van a inventar, es los actuales chancadores que se han ido molinizando. Los molinos los molinos han ido variando mucho en velocidades, especialmente en eficiencia. Pero lo que quieren los molinos tienen que moverse. Requieren cuerpos moledores para hacer pesar a esta. ¿Y dónde se avanza la tecnología? En la ciencia de cómo moverlo más barato. Pues. En la ciencia que los repuestos que se usan para unir piezas con otras sean los mejores y no duren tanto. En ver cómo gastar la seguridad de la gente para trabajar ahí, que la gente no se va a matar a la primera de cambio. Entonces, ¿cómo se van a hacer las mantenciones? ¿Qué necesita para O sea, es larguísimo proyectar una planta nueva. Pero en este momento ya no es tan largo. De todas maneras es largo, porque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho. Ya la molienda, hay N tipos de chancadores, N tipos de molinos, N tipos de... N de todo. Entonces ahora los ingenieros que están diseñando la planta, ellos pueden estar escogiendo los tipos. ¿Verdad? ¿Qué tipo? Y ahí sí que no tienen que equivocar, porque si no puede quedar... Pero en general, porque es más complejo de lo que yo hablo, muchísimo más complejo. Entonces recién cuando, con todas estas indicaciones, se empieza la construcción de la planta. Bueno, ¿y dónde voy a los desechos? Porque hay desechos. Porque usted le saca tan poquito a la roca que lo demás es desecho. Imagínense, 10 toneladas de mineral y usted saca unos kilos de mineral, está tirando 10 toneladas de desecho. ¿Y en qué forma lo está tirando? Como arenilla. Y además de la arenilla, está tirando líquido. Y ese líquido está contaminado con los reactivos. Entonces también muy especial esa parte. Sobre todo en Chile, que es el país más adelantado en lo digo esto con mucho orgullo, en agua potable, en alcantarillado, en esta y en, ¿cómo se llama? Las plantas de tratamiento de agua para que la gente beba. En América Latina no hay otro más adelantado que Chile. Pero esto es más difícil, porque tiene que eliminar algo que es un veneno. Y si esto lo elimina, va a matar árboles, va a matar esto.
Y si lo echa al mar, como ya se hizo hace 100 o hace 100 años atrás en el norte, cuando partió la mina de Potrerillo y echaron los relaves al mar, nosotros fuimos a conocer en una gira de estudio la bahía que está muerta, porque está llena de relaves abajo, porque ahí echaron los primeros relaves. Cuando recién, ¿y por qué? Lo importante era sacar cobre para ganar plata. ¿Y a dónde? Y echar la mugre al mar, matando el mar. Eso lo pueden averiguar ustedes y lo pueden ir a conocer si quieren. La gente sabe qué es lo que pasó ahí. Porque ya el mar quedó muerto, porque como ya los líquidos que venían, ya se los comió el agua y el agua está viniendo, pero todavía quedan todos los minerales con todas las colas que llamamos nosotros, tailing, que llevan todo lo que usted no usó. Y usted no usó una tremenda cantidad que la tiró allá como desecho. Entonces, yo digo esto para que sepan cómo se construye una planta. Porque primero usted, para saber cómo ver una planta, tiene que saber cómo funciona. ¿Y cómo sabe cómo funciona? Saben la historia de cómo son las plantas. ¿Qué es lo que hace igual ahora que se hacía cuando partió? ¿Qué es lo que hace totalmente distinto antes? ¿Qué es lo que se hacía antes de Sewell? ¿Qué es lo que se hizo en Sewell? ¿Cómo avanzó Sewell con un montón de modificaciones? ¿Y cómo avanzó Sewell también a nivel mundial? Porque la empresa que era dueña de Sewell era la más avanzada de Estados Unidos. Entonces, Sewell fue avanzando paralelamente con las plantas que había en Estados Unidos. Y ahora esa empresa quedó con las plantas que eran paralelas a estas allá. Y acá en Chile se quedaron con las plantas que quedaron como chilenas. Pero yo les cuento todo eso porque esa es la manera de avanzar. Pero ahora, ya, ¿qué pasa a nosotros? Hay que manejar la patilla. Usted maneja un Mercedes-Benz, tiene de todo, ¿cierto? Y para saber dónde está fallando, yo nunca he estado en un Mercedes-Benz. Hay un montón de instrumentos que le están entregando a usted. ¿En qué estado están las cosas en el Mercedes-Benz? También tiene una serie de planillas y cosas dentro de los computadores. ¿Cuánto dura cada pieza? ¿Cuánto dura esta otra? ¿Cuánto? Entonces, yo he hecho el Mercedes-Benz porque tiene fama de ser muy, muy correcto. Entonces, el mantenimiento de un auto es igual que el de la planta. Si el auto lo mantiene bien, usted gasta poca plata. Si lo mantiene mal, se saca la mugre gastando plata. ¿Y cómo se mantiene bien? Cuidándolo, con viento y revuelto adecuado, bla, 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 bla. ¿Para qué lo enseñan eso? Cuando eso todo el mundo lo sabe. Es lo mismo que una casa que le entreguen. Usted le puede poner electricidad, pero usted puede ir cambiando. Usted puede hacer en su vida. Bueno, así funciona la tecnología. Y así funciona la tecnología, porque si no hubieran minerales, no habría un puente, no habría un barco, no habría construcciones, no habrían autos, no habría nada. Todo lo que nosotros manejamos está hecho con minerales. Pero la tierra no entrega todo, no entrega el agua, no entrega la electricidad, no entrega todo. Son los seres humanos los que lo usamos. Perdónenme que repita todo esto, porque si yo voy a hablar de cómo se debe mantener la planta, yo tengo que hablar lo poco que yo sé desde mi punto de vista, porque puede que haya personas que sepan billones de veces más. Eso yo lo acepto. Siempre hay algo. Yo tengo en mi mente ese.
nunca piensen que eres inteligente. Piensa siempre que siempre va a haber alguien más inteligente que tú. Siempre. Y acéptalo. Por supuesto que ahí se van produciendo todos los niveles para arriba. No, porque resulta de que no se trata solamente de recibir conocimiento, es cómo aplicarlo y cómo cambiarle o mejorar los conocimientos. Bueno, esto es lo que ha pasado en el cobre. Lo han ido mejorando, lo han ido cambiando. Entonces, todo eso, los que la van comunicando, hay muchos cambios que se han hecho en la fábrica que han salido de las plantas. Eso a lo mejor la gente ni piensa que así. Hay muchos cambios. Por ejemplo, una planta, a mí me tocó trabajar en una planta viejísima y una planta moderna, como de Colón. Pero resulta que cuando estamos en contacto con los de afuera, hay que ver, por ejemplo, los molinos. Voy a contar otra cosa yo, una cosa simple. Los molinos de Colón, si es que los ingenieros han visto los catálogos primero de los molinos de Colón, los primeros molinos, los 7 enanitos que le llamaban, que ahora fueron chiquititos comparados con los otros. Cuando se instalaron esos molinos, corrieron por primera vez en sol, antes, o sea, en Colón, digamos, antes que en Estados Unidos, habiendo estado los dos construyendo en forma paralela. Por supuesto que todo construyéndose con contratistas internacionales. Los ingenieros eran de todo, había ingenieros de todo el mundo en la construcción de Colón. Chinos, pues, todos los ingenieros de eso, y ahí nos mandaban a sapear a nosotros de arriba, a mirar qué es lo que estaban haciendo, a conversar con ellos, a ver los catálogos, todo eso. Pero los trabajadores eran expertos que habían trabajado toda su vida en la empresa y venían de todo el mundo. Habían gringos, habían de todo, obreros especializados, tipo eléctrico norteamericano, maestro, pero le pagaban el bien. Todo eso yo lo observé. Entonces, bueno, yo hice algunas cosas allá, no las voy a debatir, este secreto, yo el que... Pero voy a contar una cosa que está a la vista. Si algunos de los ingenieros que están en Colón ven los primeros catálogos de los molinos de la planta convencional que le llamaron los 7 enanitos, fíjense en la alimentación de los molinos. Se lo estoy dando como dato. ¿Cuál es la alimentación? La parte donde va el cucharón. Ustedes se ubican, ¿cierto? Los que trabajan allá. La parte de adelante donde cae carne. El cucharón puede ser un cucharón, puede ser un tambor, que esté echando la... En todos los molinos están esas partes. Entonces, empezaron a hacerse pedazos esos tambores de la fábrica. Se dieron pedazos. Pucha, un molino estaba parado 3 veces, por lo menos, en el mes, porque había que parchar, había que vetar, había que cambiar el tambor de un diámetro un poquito menos que esta pieza, un tambor de alimentación. Entonces, yo, con otra persona, para no decir que yo lo hice solo, con otra persona, se nos ocurrió, conversando en la oficina los dos, y él preguntándome cosas, y la pregunta de él
nos abrió los ojos en su vida. ¿Y cómo nos abrió los ojos? Con respecto a los cucharones estos. Resulta de que hay molinos de bola y molinos de barra. Yo voy a tener que hacer todas estas cosas para poder entender la planta. Entonces los molinos de barra no tienen carga circulante. Ahí ya empezamos con el tema. ¿Qué es carga circulante? Que después de que muele, lo grueso se devuelve nuevamente para el molino y lo fino va a dar a la rotación para extraer el sulfuro. Ahí ya empieza una complicación que no es llegar y operar o llegar y mantener una planta. Pues es más complicada que cualquier fábrica. Entonces, nosotros, me dijo él, conversando los dos, él mirándola a esta, y me dijo, oye, Gideon, me dijo, mira, él tratando de aprender de la planta, porque era ingeniero mecánico. Yo la hice de todo allá, me pasaron a mantención también. O sea que yo sé las dos áreas, las de operación y mantención. Por lo intruso con las máquinas, me pasaron también a mantención. Y gracias a la mantención yo pude viajar también para allá abajo. Entonces, mira, me dijo, mira este libro. Yo veo este libro, y tenía un libro sobre molienda, gordo, así de inglés. Me dijo, mira, aquí hay molinos que no tienen cuchara, como la que tienen eso. No tienen. Y hay otros que tienen cuchara. Ese fue mi amigo. Y hay otros que tienen cuchara. ¿Y por qué unos tienen y otros no? Entonces yo, como sabía, creía que sabía, le dije, mira, esos molinos que figuran en el catálogo sin cuchara son los molinos que no tienen carga circulante. Ahí donde empiezan los datos que hay que entender. Por ejemplo, el molino que está moliendo y tirando nomás así para allá, ese es un molino de barras que llaman, que muelen cuestiones sumamente gruesas, entonces no puede tener carga circulante, tiene que llegar a una segunda molienda, y la segunda molienda es de bolas. Entonces, me dijo, mira, aquí dice que mira, ¿ves? Igual, este tiene una cañería y estos otros no. Y le expliqué qué es lo que era un molino de barra, qué es lo que era un molino de bola, cuándo se usaba uno y cuándo se usaba otro. Y todavía los dos molinos se usan, por si acaso. Entonces, dije, sí, dije, los molinos que podrían llevar ese tubo, podrían ser los molinos secundarios. Le dije yo a él, porque yo empecé a pensar en la granulometría, porque como hemos molido, la otra debiera entrar por ahí nomás, sin que nadie la subiera. A mí, en ese momento pensé esto, yo no había pensado esto, sino que este colega me hizo pensar esto. Oye, le dije yo, y a lo mejor, estos los de barra, no, habían de barra, después las cambiaron a bola arriba. Los de barra, no se puede poner eso porque no tiene carga, así que no tiene carga, tiene que haber más molienda abajo. Por los de bola, se podrían por el tamaño de la universidad. Se podrían. Habría que probar. Se tapará la cañería. Así de este diámetro la cañería nomás. Se puede tapar. Se hace una prueba.
no irán a aguantar la prueba. Y estábamos en la sección mecánica y no estábamos en operación. Ya partimos a hablar primero con el jefecito y después con el jefecito, hablar con el superintendente general ahí de arriba, qué es lo que se quería hacer, y empezar a explicarle que sí, que podría ser, ¿verdad? Que esto, se podrían eliminar las cucharas, millones de dólares de economía, bla, bla. Ya esperando qué es lo que decía el patrón. Si uno es obrero ahí, no es patrón. Entonces nos tocó un superintendente inteligentísimo. Se quedó pensando y dijo, ¿saben? Dijo, prueben, podía ser, porque era ingeniero con experiencia, porque para llegar a esos puestos había que pasar por todos los puestos y demostrar que era bueno en cada puesto. No era llegar y los saltos no existían. Entonces, no, ya, probemos, partimos con uno. Empezó a funcionar. La cosa se va a tapar, va a quedar la crema, va a quedar la escoba. Todo lo que dicen siempre, toda la gente, pues, desde ingeniero hasta trabajadora. Es muy difícil hacer cosas. Porque cuando hay una rutina implantada, la gente poco menos que cree que tú estás loco. ¿En serio? Es complicado, es muy complicado. Entonces, sino que me lo digan, si algunas personas están trabajando y se les ha ocurrido plantear alguna mejora, tienen que dar más señales y muestras y explicaciones cuando uno las entiende, las tiene regladas. Ya, pusimos la cuestión, no pasa nada. Funciona re bien. Pidamos permiso a poner más molinos. No sé si al tiro 6 molinos, o sea, ya. Eliminar las cucharas. Millones de dólares de economía. Entonces, yo digo esto aquí, que las cosas están. A veces no las ve uno mismo. A veces otro ingeniero o otro capataz o otro operario se las dice sin querer decírselas, pensando una locura. A veces dicen, sería una locura poder hacer esto. Y uno se queda pensando, a lo mejor se puede. O sea, no puedo decirle lo que ustedes van a pensar, lo que quieren hacer, porque sí, se corre un riesgo. Y ese es el que a veces a muchos ingenieros los retiene. Se corre el riesgo del ascenso. O que también que te echen. Que siempre me pongo a proponer que mejora y cada mejora que hago dejo la escoba, me van a echar, ¿cierto? Por eso no es llegar y proponer. Hay que estar muy seguro. Pero sí hay cosas que se puede tener seguridad. ¿Cómo? Cuando tú empezás, si sales de un operario, es más fácil, porque uno va aprendiendo. Si sales de un jefe, tenés que empezar a convencer para abajo, convencer al operario, que sí puede resultar. O sea, es un camino, no sé si me explico bien, es un camino complejo. ¿Y para qué voy a complejar tanto cuando si el molino anda, yo puedo estar en la oficina, me pagan el sueldo? Soy tonto yo. Yo fui un tonto. Pero doy gracias a Dios porque me siento feliz de haber trabajado de esa manera. Y si no hubiera trabajado de esa manera, yo no podría hablar aquí nada. Y a lo mejor muchas cosas que las hablo, muchas personas les van a creer que son carril. No importa, pero no lo son. Alguien le va a llegar. No lo son.
Entonces eso se trata, para empezar con los molinos, que es la parte más importante, que es la alimentación. Ya, tenemos los molinos que le están echando la alimentación, de cualquier manera. Le está echando en forma directa por un tío, le está echando con un cucharón, le está echando con un tambor de alimentación, le está echando con una antellería, pero a todos le está echando. Y usted llega, tiene que saber primero cuál es más rentable. Porque ahí está todo. No se trata de hacer que bonito. Eso es lo que le sirve al dueño. ¿Y quién es el dueño? Ahora el Estado es el dueño. ¿Y cómo lo mide el Estado? Tiene que darle plata, pues. Para eso está el cobre, porque el cobre se llama el sueldo de Chile. Y si el cobre no da plata, ¿qué Cristo hacemos? Entonces yo digo todo esto porque esta es la forma de hacerlo. Ese es el molino. Después hay un clasificador. Yo tengo que hablar esto porque separar lo grueso de lo fino no es tan dicho que decirle, sepárate. No, eso funciona así. Hay un sistema que se llama clasificador. Por eso que esta tanda es un poco lenta. Porque si yo le digo cómo operar, tengo que decirle cómo funciona la máquina. Después viene el control de la máquina. Después viene cuánto tiempo trabaja. Después viene cuánto se juegan los repuestos. Después cuáles son los repuestos que duran esto. Después cuáles son las mantenciones más largas. ¿Qué pensar en las más largas? Todo eso viene en la planta. Yo no voy a hablar tanto de eso, sí que en forma general. Cosa que, por ejemplo, si alguien quiere estudiar ingeniería de minas, es muy bonita. Es muy bonita la ingeniería de minas, porque está construyendo el mundo. La ingeniería de minas, gracias a la ingeniería de minas, están los barcos, los aviones, los proyectiles, está la guerra, están los tanques. ¿Por qué? Por la ingeniería de minas. ¿De dónde sale todo ese armamento? De la ingeniería de minas. Entonces, y junto con la ingeniería de minas, para poder aplicar la ingeniería de minas, están las otras ciencias. Está la electricidad, del agua, que el agua también es una fuerza, del viento, ¿cierto? Está el saber mineralogía y geología. ¿Cómo separó esto de esto? Esa es geología, mineralogía, química y un trabajo muy intenso en laboratorios de hidrometalurgia, con un molinito chiquitito, una celda de flotación chiquitita y haciendo los trabajos como en un laboratorio. O sea, tiene que haber un ingeniero ahí. No es llegar y echar a moler la piedra, eso se calcula en tiempo de moliente se calcula en un laboratorio. Tamaño de la granulometría para que flote bien se calcula. Entonces se van modificando las revoluciones del molino en el laboratorio, que tienen modificaciones, son unos molinitos chicos así. Está la celda de flotación, que tiene un tamaño determinado, y usted en la flotación sabe cuánto tiempo tiene que sacar la espuma para sacar solamente lo que tiene harto concentrado, etcétera, etcétera. Después que el laboratorio metalúrgico se puede, pero mientras tanto también afuera están trabajando cuáles son las máquinas que van a meter, pero también están probando cómo reducen de tamaño esas máquinas, que son las más caras. Entonces, hablamos del molino un poco. Enseguida tenemos que hablar, bueno, pero el molino no trabaja solo. Hay que entregarle una alimentación. Hay distintos tipos de alimentaciones de los molinos. Algo dijeron.
Después la descarga. Pero antes de la descarga, ya me tiene calculado el diámetro del molino por la caída de la ola. Pero los molinos van recubiertos por dentro por una coraza. ¿Qué tipo de coraza? ¿Qué voy a moler? ¿De qué dureza? ¿De acero? ¿De goma? ¿De qué? ¿De qué hago la coraza? Prueba tienen que hacer eso también. ¿A qué revoluciones tengo que yo hacer girar el molino para que para ese mineral la ola caiga así? Porque para otro mineral, a lo mejor es antes de esa caída. Esa se llama velocidad crítica, que ahora con todas los adelantos, la velocidad crítica se maneja electrónicamente. Antes la velocidad crítica se manejaba con motores de potencia, revolución, con engranaje, con reductores, ahora no. Se puede manejar con la velocidad crítica. Y no tiene usted para cada mineral comprar un molino distinto, porque como usted le puede manejar las lainas, puede manejar la velocidad crítica, que es lo que muele, ese tipo de molino me sirve. Ese es el molino. Hay que dar bastante más de molino. Entonces viene, después que está todo eso listo, ya el molino descarga. ¿Qué va a hacer? Va a botar la carga directamente a la planta de flotación. No, tiene que molerla más. Hay dos sistemas de molerla más. Que la descarga de molino caiga un clasificador y el clasificador le devuelva lo grueso. O que la descarga de este molino descargue en unos molinos secundarios que son exclusivamente para moler más fino. Ya. Eso ya lo determinó usted. Ya, y ahora el molino está recibiendo la carga del molino primario con todas las porquerías que tiene. Tendrá unas 50, 80, 100 piezas distintas. Todo eso tiene que estar controlado, pero para eso, antes eran las tarjetas, ahora está la computación. Y los ingenieros se les hace más rápido controlar muchas cosas. Entonces, pero ahora viene el molino descarga. Si el molino en la última vuelta o la penúltima que usted le dio, le da la molienda que corresponde, usted automáticamente hace una clasificación ahí. Y clasifica ahí en ese molino y no en el de más abajo lo grueso que devuelve y tira directamente lo molido a la planta de flotación de la cual vamos a hablar después. Entonces, entonces ahí viene otra etapa. Descarga el molino, ¿dónde descargó? El molino tiene que tener un trommel, ¿qué tipo de trommel? Que es esta cuestión que está acá. Va a descargar a una bomba, va a descargar a un clasificador, porque los clasificadores, aunque sean antiguos, también se usan. ¿Para qué se usan? Ustedes ni saben. Para fabricar remedios. Para hacer el polvo de las pastillas, es el mejor clasificador. Está separando y por el rebalse está saliendo una agüita. No sé si lo harán todavía, por eso lo aprendimos nosotros, yo no lo vi. O sea, entonces ya tenemos el molino, tenemos la descarga, tenemos el clasificador. ¿Con qué tiramos la descarga para arriba? Ahora ya se usan bombas. ¿Qué clase de bomba? ¿De qué tamaño? ¿Con qué la protejo? ¿Con qué velocidad? ¿Cómo calculo que el agua que está tirando el molino, la bomba sea capaz de tirarla? O le falte potencia, o tire mucha y la bomba que...
Bueno, estoy diciendo cosas demasiado, pero es para tener idea de que estamos trabajando con el molino y el ingeniero, eso es todo lo que tiene que ver. Ahí está viendo de todo. Electricidad, hidrometalurgia, ¿cómo se llama? Electrónica, mecánica. Está viendo todo eso, está viendo obra de mano, todo eso está viendo. Es complejo trabajar en una planta, no es simple. Trabajar bien, trabajar bien al lote, la planta funciona igual y le saca cobre. Pero el costo. Entonces ya estamos en el molino. Ya supongamos que todo eso ya está bien, hay un clasificador, no hay, tira para arriba, sacamos el fino de la planta, listo para ir a la flotación. Al ir a la flotación, se mide, eso ahora se mide en forma automática, la granulometría que fue determinada en el laboratorio, a la cual se producía una mejor recuperación de cobre. Y esa granulometría antes se sacaba a mano, ahora se la está entregando en forma automática, pero en Colón, en el resto de las plantas que no son como Colón, tanto Estados Unidos como Chile o Rusia, donde sea, hay que hacerlo a mano eso, como se hacía antes en Suel. Pero acá está todo automatizado, la granulometría que requiere para que vaya a flotación. Y hasta entonces la separación de granulometría se hace a través del hidrociclón. Y todo eso se hace por intermedio de bombas, por presiones, y en un clasificador que ahora se cambió, que yo alguna vez hablé de hidrociclón, el cual entrega el fino y el grueso lo devuelve al molino y el fino lo directa directamente a la flotación donde ya se va a sacar el concentrado. Pero el clasificador perfecto para eso es un clasificador de rastrillo, que es del año de la cocoa y en muchas partes se ven en las construcciones. Pero ¿qué pasa con el clasificador de rastrillo? Que usted recuerda las velocidades del clasificador, a la profundidad de la punta y a la cantidad de licuación. ¿Verdad? Usted va regulando qué granulometría necesita y el clasificador le entrega directo a la flotación. ¿Por qué no se pusieron más esos clasificadores de la planta grande? Si son tan re buenos. Son muy buenos y muy seguros. Pero, si hubieran querido hacer eso en Colón, habrían tenido que haber hecho un edificio más grande que el actual para puro poner esos clasificadores. Y eso es plata. Entonces, ¿qué se prefirió? Trabajar los ciclones y con la computación y todos los sistemas, tratar de que el hidrociclón funcione bien todo el tiempo para que no entregue grueso allá. Y aunque entregue grueso, por el camino también se van poniendo trampas para que eso grueso no entre a la máquina de flotación. Más detalles de todo eso, hay cientos de detalles que son los que tienen que ver los mecánicos, los eléctricos, los electrónicos, el operador. Hay un montón de detalles que tienen que estar observando para que eso funcione bien y que ahora, afortunadamente, la mayoría de los detalles, no todo, se lo está entregando a la pantalla. Usted tiene que corregir los detalles. Y además tiene que cranearla. ¿Por qué está fallando esto ahí? Ahí vienen también los. El sistema actual puede corregir muchas cosas, pero hay que usarlo.
hay que usarlo. El sistema no habla. Usted es el que le dice al sistema lo que haga. Entonces, hay un control permanente y ¿cómo? La instrumentación. Entonces, las personas más importantes en este momento, según mi punto de vista, son los instrumentistas. Instrumentos que fallan y plata que se pierde. Por supuesto, igual siguen todas las otras fallas, pero si los instrumentos fallan, ahí se pueden parar toda la planta. Entonces, la instrumentación es cosa seria. Pero los chilenos somos buenos, lo digo yo. Porque los mecánicos, los operarios, todos son buenos trabajadores. Y los ingenieros son excelentes también, pero tienen que aprender de la planta como el gringo. No me gustan los gringos que son unos desgraciados y todo, no importa, pero muchas que son ordenados. Entonces, el hombre tiene que saber si el sistema que está, el flujo que está pasando bien a través de todos los pasos. Ahora vuelvo a repetir, es fácil saber si está pasando bien porque la computación se lo dice. Pero hay algo que la computación no le dice. O sea, le dice, pero no le dice dónde. Lo que dije al comienzo. Cuando falla una pieza, ¿qué dice la computación? La computación dice, falló. Hasta falló o va a fallar. Eso es lo que tiene que tener el ojo. Porque si usted no le hace caso a la información, se pare y queda a la escoba. La computación le dice, no, si queda aquí. Seguramente cuando se pare no va a quedar una quema muy grande si está todo bien organizado. Para la parada también electrónicamente. También puede estar, pero no se pasa tonelaje. Entonces, ya tenemos la molienda, tenemos clasificado el material que va a ir a la flotación. Llega a la flotación, pero antes, de acuerdo a la hidrometalurgia, puede ser en los molinos primarios o en los molinos secundarios, se empiezan a aplicar algunos reactivos, porque la cuestión no flota sola, no flota como en el agua. Entonces los primeros reactivos que se aplican en la planta son un reactivo, ¿cómo podríamos llamarle? Un reactivo madre, modificador, o el reactivo principal, por ejemplo, que va a servir para ir recuperando lo que usted quiere, pero al mismo tiempo ayudando a la separación de los sulfuros. Si usted, como allá, se quiere superar sulfuros de cobre, sulfuros de molibdeno, entonces usted tiene que agregar los reactivos de acuerdo a lo que usted hace. Hay miles de reactivos porque el mundo entero fabrica reactivos, pero hay que probarlos todos en el laboratorio. Le ofrecen miles de reactivos. Reactivos espumantes que hacen la espumita. Reactivos colectores que hacen esto. Y reactivos que son más generales, que son los reactivos modificadores, los que llevan el ambiente, que el ambiente es mejor en ambiente ácido o en ambiente alcalino. Eso también es importante dentro de esto. Entonces todo eso tiene una serie de cosas que se han estudiado antes en el laboratorio y en la, ¿cómo se llama? Y en la planta. Entonces, partimos.
¿Qué reactivo es el primero que se coloca? ¿Y cuál es el más importante? ¿En qué ambiente flota mejor el mineral? ¿En ambiente ácido o en ambiente alcalino o básico? Porque son dos ambientes, ácido o alcalino, de acuerdo a un sistema que hay de 7 para arriba, de abajo para abajo, ácido o alcalino. Pero eso se determina en el laboratorio. ¿En qué ambiente funciona mejor? ¿En qué lugar conviene poner el reactivo? También en el laboratorio. Normalmente en todas las plantas del mundo el reactivo se coloca al entrar a la flotación. Lo digo esto porque así normalmente van en la flotación. Pero hay reactivos que tienen que estar arriba. Por ejemplo, los modificadores, como la cal en cierto lugar, el ácido en otro lugar donde no moleste. Entonces, ¿cuál va a ser el ambiente suyo? Después vienen, ese es el ambiente. Pero ahí usted tiene que fabricar una espuma negra, parece de color, entonces, negrita, ¿no? Una espuma que sacó el cobre de abajo. ¿Y cómo lo sacó? Porque usted en la flotación, o a veces en un molino también, eso lo digo porque podría ser, usted busca un reactivo que se llama espumante. Para cada tipo de flotación existen varias clases de espumantes, miles de espumantes. Y para este mineral le pueden ofrecer 20 espumantes distintos. ¿Y cómo lo hace usted? Para eso está el laboratorio metalúrgico. Si le ofrecen un reactivo, primero lo ven en el laboratorio metalúrgico. Si en el laboratorio metalúrgico da resultado, por lo menos así era en SUBE, usted lo prueba a nivel de planta, pero no en toda la planta. Había una sección en SUBE que se llamaba sección experimental, el molino 15 y el molino 16, que estaba separado todo hasta llegar a la flotación. Lo que molía este molino llegaba en cañerías distintas, en molinos, todo el paso de los siguientes molinos era independiente, llegaba a la flotación. ¿Y por qué? Porque ahí usted está constantemente probando reactivos. Es increíble, porque resulta que si encontraba un reactivo bueno, eran millones los que usted ganaba. Pero los vendedores reactivos eran chinos, japoneses, norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes. Todos fabrican reactivos. Pero probemos lo primero. Señor, usted dice que bueno, deme una muestra para probarla en el laboratorio metalúrgico. Así se hace. Entonces el laboratorio metalúrgico, no sé cómo funciona ahora, funciona permanentemente. Porque es la única forma de separar a través del reactivo. Entonces, los reactivos se van aplicando. Un reactivo, hay similares en el reactivo, hay que cogerlo. Ese se llama, dije primero yo, el espumante, ¿cierto? Después viene un reactivo que se llama colector. Ese otro reactivo que se aplica arriba. Y el colector también tiene que tener un colector para estudiar en un ambiente determinado. El ambiente normalmente se determina y dura mucho tiempo. Por ejemplo, en SUBE
casi todo el tiempo fue ambiente ácido. Así que lo que más se usaba en la planta grande era ácido. Pero después, cuando se entra a los otros sistemas, hay circuitos alcalinos. Hay que tener cal también. Hay 50 o más clases de reactivos en una planta. Hay una sección que es de puro reactivo. Y los jefes de turno tienen que saber bien cómo funciona cada reactivo. Tienen que saber bien. Entonces, pero ¿cómo saben bien? A través de la información del laboratorio. Si no, no se sabe. Y el laboratorio está entregando informes permanentemente. Si no los lee, mala suerte. Pero lo está entregando. No trabaja en secreto. Entonces, por lo menos en el tiempo. Entonces, estamos con los reactivos para que vean solamente como en la zona de la primera clasificación de sulfuro, porque hay varias clasificaciones. Hay una primera clasificación, las colas que le llaman allá, porque la espuma flota y por debajo de la máquina, que son varias máquinas a lo largo así, es difícil explicar esto. ¿Me lo entienden? ¿Mm? ¿Se entenderá? La planta de flotación son celdas que giran y van sacando el concentrado. La primera flotación, que se llama flotación primaria, tiene dos pasos. El concentrado que saca, eso también hay que calcularlo, no es por ley. De la primera, la segunda o la tercera celda, se separa y se manda en una cañería para la siguiente planta. Pero después, el concentrado que sale en la otra celda se separa y va a una nueva flotación con un nuevo tratamiento que a veces lleva un molino que remuele con otros ribonucleantes para extraerle el concentrado que quedó en esa parte. Y va quedando una cola. Después de la cola, o sea, lo que va sobrando, la cola también, que es la cola ya para botar, tampoco se bota. Y ahí se pone una planta de tratamiento de cola, de tratamiento de relave, que en todas las plantas modernas los hay ahora. Entonces una planta de concentrado que está tomando los relaves, lo está clasificando y lo está volviendo a retratar. Y está haciendo una segunda separación. Y esa planta hace una segunda separación de concentrado, pero ya con más celdas. Y entrega al final, esa planta de las colas, entrega al final lo que va al tranque de relave. Esto es a grandes rasgos porque no es tan simple como yo lo estoy explicando. Entonces, vaya, y entonces siempre en las plantas en todas las plantas ahora, ya por lo general, en casi todas las plantas, se construyen plantas de relave, porque habían visto que estaban botando mucho cobre. En todas partes ahora es casi común. O sea, a mí me tocó ver cómo empezaron a crecer las plantas de relave. Y siempre tienen que estar. Pero ahora vamos, sacamos el relave, sacamos el concentrado. El concentrado middling, que se llama de Romeo, pasa por otra serie de circuitos con otros reactivos, a veces con otras moliendas, y vuelve a sacarle espuma con otra celda y vuelve a tener,
un circuito donde se saca concentrado. Y ese se junta con el otro concentrado. O sea, lo que se bota después a la cola es lo que saca la última celda, como que estrujan el mineral económicamente, que sirva, ¿no? Porque usted puede sacar hasta cuando no salga nada, pero no, pues es lo económico. Hasta aquí es rentable sacar esta cuestión aquí. Ahora para los relaves. Después, cuando se juntan los concentrados, en el caso del teniente, que es uno de los primeros que sacó molibdenita en el mundo, antes que yo naciera, parece. Ingeniero norteamericano, ingeniero chileno, más norteamericano en ese tiempo. En el mundo, porque la molibdenita no le extraían. Aquí en Chile se sacó la primera, y ahí en Sucre. Entonces, para extraer la molibdenita flota, por eso cuando se compran reactivos, el reactivo tiene que ser capaz de flotar el sulfuro de cobre y el sulfuro de molibdeno. CuS2 y MoS2. Van juntos. Y dentro del sulfuro de molibdeno va el otro, que en este momento se me fue, que también lo recuperan y que es muy caro, que lo sacan, que va revuelto con el molibdeno. Voy a acordar de eso, lo voy a decir. Hay otros que sacan también. Entonces, va el sulfuro de cobre con todo. Cobre, molibdeno, todo. Ya, pues. Tenemos que separar el molibdeno del cobre, pues, porque el molibdeno no nos va a manchar a la fundición. Entonces viene otro proceso. Ese sí que lo voy a mencionar porque es muy complejo, porque sale por aquí, tira por allá. Es imposible, incluso a través de los operarios, porque es una aseveración de un montón de cosas. Porque toman el concentrado y el concentrado lo vuelven a moler, lo vuelven a clasificar y después y lo vuelven a concentrar. Por eso es que es complicado. Y las colas de ese concentrado se vuelven a tratar. Por eso se llama tratamiento de concentrado. Ahí tiraban a los mejores jefes de uso, porque era compleja. Entonces, el concentrado, se trata con otro reactivo para que suelte el molibdeno. Hay otra, no puedo explicar todo porque son varias cuestiones, es complicado, sí. A veces los mismos ingenieros se perdían adentro, porque adentro de esa planta chica de molibdeno hay, ¿cómo se llama? Por eso siempre buscaban los mejores jefes de turno, los mejores operarios, que ganaban lo mismo, pero porque hay, por lo que me acuerdo en este momento, hay como 5 circuitos distintos en una planta que es relativamente chica, porque están tratando el puro concentrado. Y hay una infinidad de reactivos de cada circuito, uno, entonces de tal manera que van separando el concentrado, separan otros, se me fue ahí otra cosa más que se me fue este momento que se separan también, y hasta que llegan, por un lado, los dos principales, porque lo otro no es necesario, porque no habría que estar en la planta para entenderlo bien. Por un lado sale el concentrado de molibdeno,
y por el otro lado sale el concentrado de cobre. El concentrado de cobre lleva un montón de cuestiones más, por supuesto, y ese va a parar a los estanques. En los estanques ya hay otro proceso, que hay algunos estanques que sirven para recuperar, estanques grandes que sale por abajo, rebalsa en la parte. Eso no se puede explicar así, hay que verlo, es complejo. Y se produce otra separación ahí para ir purificando o aumentando la ley del concentrado para que le llegue un buen concentrado. ¿Qué es un buen concentrado? Un concentrado que llegue al más alto porcentaje de cobre a la fundición. Bueno, ahora el proceso final está en caletones ahora ya. Pero de todas maneras el complejo final es la separación entre me imagino que entre una parte de los concentrados. No conozco la planta de caletones yo, pero es otra separación que hace a raíz por el sistema que se hizo ahora, que es más grande, por todo ha cambiado bastante, pero en el fondo lo que yo estoy hablando es lo mismo que es lo mismo que se hace en todo el mundo. En todo el mundo se hace lo mismo. Más complejo, más fácil, más difícil. Todo entonces cada planta tiene una experiencia propia. Por eso era muy interesante y muy inteligente también que la empresa en ese tiempo, mandara a profesionales a mirar plantas, para ver si había algo. Aunque no importaba que mirara plantas viejas que están en el norte, pero uno iba a mirar cómo. Y era un ejemplo. En Estados Unidos, si da plata, trabaja también esa planta. Entonces, llegamos a la parte final de la flotación. Entonces ahí, yo la próxima voy a hablar un poquito más, pero yo no puedo ahí hablar mucho porque es muy complejo, porque son muchos circuitos. Pero sí en general, en esa planta, como dije, se separa concentrado de cobre del concentrado molibdeno, y el concentrado molibdeno se vende seco. Se usa, hay un circuito para puro concentrado molibdeno, con distintos reactivos, con todo. Otra planta aparte. Y el molibdeno se seca, se manda como molibdeno. Y ese va a parar a Santiago para que les traigan. ¡Ey! Se me fue el nombre de él. Porque el otro que les traen otro metal ahí, que en este momento se me fue. Y que también se usa para las cuestiones del acero. Tanto el molibdeno como eso. Y el molibdeno es una plata tremenda que le llega al teniente también por ese lado, no solo por el cobre. Entonces, pero para llegar a todo eso, te puedo hablar un poquito, pero lo que se pueda, porque hay, a ver, hay como 6 estanques pesadores, de este estanque tira para allá, de allá sale para acá, de este otro aquí. Había que saberse todo eso cuando uno estaba de jefe-turno. Los operarios, había un operario para cada sector de circuito, que era experto en el circuito, cada operario, experto en el circuito de cobre, experto en el molibdenita, y los tres eran gente ya un poquito mayorcita, que estaban ahí en esos sectores. Entonces, es bien bonito todo eso, había una molienda todavía ahí, con 3 molinos distintos, había un molino, un par de molinos chicos, todo eso. Pero antes de terminar, había una situación en la planta de molibdenita muy delicada. Y había que tener harto cuidado, enseñarle muy bien a los trabajadores, a los mantenedores, a los operarios, a los capataces,
a los jefes de turno, a los jefes de los jefes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba ahí? Sé que había un circuito, pues ahí entraban por lo menos 10 reactivos distintos, cada uno con su lado. El control era bien estricto ahí, porque cada cierto tiempo se tomaban muestras y se iba calculando. Bueno, ahora deben tener más cuestiones automáticas que le den el resultado. Y para entrar a trabajar en molibdeno, se trabajaba en circuito alcalino y de arriba venía en circuito ácido. Entonces, antes de entrar a la planta de molibdeno, se convertía la pulpa, yo llamo la pulpa al barro que va corriendo, se convertía en un barro alcalino. ¿Por qué? Porque había un reactivo ahí que todo el mundo sabe qué pasa con este, cianuro. Ahí se agregaba cianuro. Ahí tenía que tener mucha la gente que observaba y controlaba, porque había un sector que había ácido. Y había un sector que trabajaba en circuito con cianuro. Y ustedes saben para qué sirve el cianuro. Si es que no saben, la cámara de gases en Estados Unidos funciona con un tiesto de ácido sulfúrico al cual se le dejan caer pastillas de cianuro. ¡Pam! Así que si no se cuida el cianuro es una responsabilidad grande, muy grande. El colón también, también se usa cianuro. Y ahí van, no puede eso, tiene que trabajarse en circuito alcalino, tiene que haber un montón de cosas. Y después si quiere volver con esa pulpa al ácido, tiene que hacer un tratamiento. Entonces, hay toda esa serie de cosas que... Entonces yo, la próxima vez, vamos a terminar ya con los dos elementos retirados, porque es mucho más complejo explicarlo, pero es casi imposible explicarlo, porque uno requiere años en aprenderlo, no lo aprende de la noche a la mañana. Empiezan los ingenieros, empiezan aquí, después pasan para acá, bueno, así era antes, no sé si será ahora, después pasan para allá, después pasan para acá, y después pasan aquí, a reemplazar para arriba. Entonces había un tipo de reemplazo a cierto nivel, o sea, para la compañía existían ingenieros de 4 años, ingenieros de 6 años. Los dos eran ingenieros. Los dos tenían que responder igual. Si era muy bueno el ingeniero de 4 años, pasaba para arriba, hasta superintendente. Si no, que hasta... Pero si el ingeniero civil no era bueno, tampoco pasaba para arriba. O sea, y aunque fuera gringo o lo que fuera, el control era muy estricto para llegar a superintendente general. Pero después, cuando ya quedó en manos totalmente chilenas, suspendieron que los ingenieros de ejecución, a los cuales yo a mucha honra, respeto y doy las gracias, los doy, no podían ascender hasta un nivel determinado, porque de ese nivel para arriba era solamente para ingenieros civiles. Pero los ingenieros civiles nunca más empezaron por abajo, empezaron de ahí para arriba. Entonces, yo siempre digo a Dios mi suerte, porque yo ofendí hasta un paso más abajo del superintendente. Hasta ahí llegué yo, porque no estaba la ley esa que había implantado el fisco. Yo reemplacé, habíamos dos,
ingeniero de ejecución, y habían 2 ingenieros civiles también, parecía algo por ahí era, que reemplazaban al superintendente de toda la planta. Además, hacíamos turnos generales en el cual los superintendentes, o los que reemplazaban superintendentes también, hacían turnos dominicales, quedaban a cargo de todo el concentrador. Y en la mina había uno que daba todo, desde Chancao hasta los relaves. Era sin ningún peso más por acá. Tú tenías que saber quiénes estaban y qué estaba pasando en cada planta. Si había un problema en esa planta, tenías que ir a ver qué pasaba. Eran bien organizados, pero uno aprendía bien harto. Yo les cuento todo esto porque así es. Yo les cuento de mi vida. Yo estoy feliz con todo lo que aprendí. Estoy feliz hasta donde llegué. Doy gracias a Dios por todo, porque eduqué a mis hijos, eduqué hasta mis nietos. Y gracias a Dios, todos mis hijos heredaron la inteligencia de la madre, que era muy inteligente, y todos son profesionales. A Dios gracias. Y lo digo aquí ante todo. Tengo de todo, no voy a decir de qué, porque eso ya sería como tratar, pero sí, lo entendí. Y además ellos están educando de una manera similar a sus hijos. Yo me siento feliz por todo eso. A Dios gracias por todo. Y doy gracias también a este caballero que me trajo a hablar aquí y a la niña que me ayudó mucho a criticarme. Y me decía, no, si está bien lo que está hablando, a darme fuerza, que fue la camino. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo a hablar aquí. Entonces, amigo, la próxima vez, por lo que estoy viendo, a lo mejor terminamos.